Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a este Tragún virtual. Hoy día con el tema del zapatismo. Tenemos un invitado que ha vivido de primera mano lo que fue el zapatismo. Es Roberto Córdoba. Él es editor de la revista Malagradecidos. También pertenece al movimiento La Comuna y a otros espacios también políticos y sociales de trabajo. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. Jaime, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a compartir alguna experiencia y a colocar algunos contenidos ahí que ojalá sirvan para abrir debate también, ¿no? Como para hacer un repaso, el Tragún anterior lo hicimos sobre el inicio o principios sobre el marxismo, eh, y hemos hecho otros también de prisión política. También hemos hecho de conflicto mapuche. Y tenemos pensado hacer otro sobre anarquismo y prontamente le vamos a dar las fechas para que se puedan inscribir también al correo y poder recibir esa información. Partiendo con el tema, cuando uno habla de zapatismo, esto remonta a inicios de 1900 en México. Bueno, les comentaba que esto remonta a principios de 1900, con la frase "la tierra es para quien la trabaja". Y luego, la segunda reminiscencia que tiene esto es a la selva lacandona, cuando México está firmando tratados de libre comercio con Estados Unidos. Se genera un levantamiento indígena en la selva, en contraposición a este tratado de libre comercio, y diciendo que en el fondo los pueblos eran los que deberían decidir y tomar las decisiones. O sea, el pueblo manda. Y esto generó, bueno, un conflicto guerrillero y derivó en un montón de mejoras para la gente que vivía en ese sector, en el sentido de que pudieron tener cierta autonomía y gobernarse a sí mismos. Por esos años, y por las casualidades de la vida, Roberto tuvo que tomar una decisión de viajar a un lado o a otro, y tomó la decisión de viajar a México. Y ese es más o menos el inicio de la experiencia que nos va a contar ahora sobre zapatismo de primera mano y cómo está el zapatismo hoy día, cuáles son las proyecciones que tiene más o menos el zapatismo y cuáles son las experiencias vívidas, digamos, que él puede recoger y poder compartir. Así que tienes media hora más o menos, Roberto, para exponer. Después tenemos una ronda de preguntas y después cerramos el ciclo. Así que tu espacio, Roberto. Adelante. Gracias. A ver, así a modo de referencia, en la presentación personal, la invitación a la que hace alusión Jaime ocurre hacia finales del 95, y estaba la posibilidad de ir a Nicaragua, a un encuentro ahí que iba a haber con los sandinistas, y surgió esta invitación a Chiapas, a lo que iba a ser un encuentro americano que iba a organizar el primer encuentro internacional que los zapatistas realizaron en agosto del año 96 en la selva lacandona, ¿no? En las comunidades que ellos ocupaban política y militarmente. Ese fue la primera incursión, digamos, a este encuentro preparatorio de lo que iba a ser el encuentro internacional. Y luego íbamos a tener la posibilidad de participar también en el preparatorio que se hizo en Europa, como el segundo encuentro que iba a realizarse en España. También tuve la posibilidad de estar en ese preparatorio y en el encuentro que se hizo en España concretamente. Eso como referencia en el vínculo personal con lo que se denominó, aquí en Chile por lo menos, denominamos la red zapatista, ¿no? Los que nos organizamos en torno a las ideas políticas que surgían desde este movimiento, más allá de su lucha particular y sus reivindicaciones particulares en el territorio mexicano.
hablar del zapatismo necesariamente tenemos que ponerlo en contexto. No podemos dejar de mencionar, ¿no es cierto?, lo que significó el Partido de la Revolución Institucional, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó, ¿no es cierto?, sabemos, 70 años, desde 1930 hasta el año 2000, que va a ser derrotado por un partido de derecha, ¿no es cierto?, el PAN. 70 años de lo que Vargas Llosa denominó una dictadura perfecta, o sea, con formas democráticas, pero un control absoluto y con todos los niveles de corrupción que permitía ese control absoluto. Un partido que está adscrito, digamos, a la Internacional Socialista, pero que ha tenido en su fila y en la presidencia, en parte de las presidencias, ¿no es cierto?, a personas absolutamente de derecha, neoliberales, como el propio Salinas de Gortari, que es el momento que el presidente que coincide cuando el 1 de enero del 94 los zapatistas emergen al conocimiento público. 70 años entonces de este tipo de gobierno. Un dato, ¿no? O sea, habían comunidades en Chiapas, en el estado de Chiapas, habían comunas en las cuales el PRI ganaba con el 100% de los votos, inclusive un año antes del surgimiento del zapatismo. O sea, el 100% de las personas que votaba por el PRI según, ¿no es cierto?, los datos electorales que ellos manejaban. Ahí estaba absolutamente evidenciado los niveles de corrupción a los cuales se había llegado, ¿no es cierto? Y lo que significó este partido para el desarrollo de un pueblo como el mexicano. Decir que de la ruptura del PRI va a surgir el Partido de la Revolución Democrática y que va a ser uno de sus presidentes AMLO, ¿no?, el señor López Obrador, y que hoy día es el actual presidente de México. Me voy a referir a él hacia el final de la exposición, porque hay una controversia también del zapatismo, del ejército zapatista, las comunidades zapatistas, con este señor, y lo que le ha valido al zapatismo la descalificación del campo de la izquierda más tradicional, más reformista, situándolo casi al mismo nivel de la ultraderecha, cuando las defensas que hace el zapatismo no tienen nada que ver con los intereses que están defendiendo los partidos de derecha, ¿ya? Bueno, el primer dato, entonces, lo que ocurre en ese contexto. Hay que decir que en ese proceso, digamos, donde hubo una marginación absoluta de las comunidades indígenas, mucha gente en México, al momento de la aparición del zapatismo, ni siquiera ubicaba bien, hablaban del estado de Chiapas, ni siquiera conocían bien el nombre de la localidad. Una localidad que está poblada mayoritariamente, y sobre todo lo que corresponde a la selva lacandona, ¿ya? Está mayoritariamente poblada por población indígena, ¿no?, por distintos grupos indígenas que van a constituir la base de lo que después vamos a conocer como el ejército zapatista. Decir que la selva lacandona, yo creo que ese es otro tema que es fundamental tener a la vista, porque el territorio en conflicto es un territorio que tiene unas ciertas características que son de la mayor importancia, ¿no? La selva lacandona es una zona con una riqueza enorme en materia de biodiversidad. Hay mucha agua, hay que decir que hay un tercio de la fuerza hidroeléctrica que alimenta a México y parte de Guatemala proviene, digamos, desde esa zona. Los mismos pozos petroleros, ¿no?, las mismas inversiones que tienen los grandes conglomerados económicos en esa zona en materia de investigación de biodiversidad, o sea, apostando el tema del petróleo a lo que ha servido como base para el desarrollo del capitalismo,
y al tema del agua, que debiera ser el conflicto, ¿no es cierto?, mayor en el futuro inmediato, es una zona de alto interés. Y esto hay que decirlo porque en México existen zonas, mucho antes de los zapatistas, en donde hubo rebeliones, donde se levantaron pueblos, digamos, muy pobres, y llegaron a ciertos acuerdos con el Estado, y que no pasaban, y al Estado no le interesaba simplemente porque eran lugares que no tenían riquezas que eran favorables para el desarrollo del capitalismo. En cambio aquí, los zapatistas estaban arriba de una mina de oro. Por lo tanto, hay un elemento ahí que hay que tenerlo a la vista respecto de cómo se va a manejar el conflicto por parte del Estado mexicano en relación a los zapatistas, ¿no? Un segundo elemento que hay que tener a la vista es lo que tiene que ver con el desarrollo de la teología de la liberación primero y la teología indigenista después. Hay que decir que a la diócesis de San Cristóbal, uno de los 3 obispos del estado de Chiapas, ¿no es cierto?, don Samuel Ruiz, que va a llegar a principios de los 60, de la década de los 60, a hacerse cargo de la diócesis de San Cristóbal, como datos, ¿no?, que nos pueden ilustrar. Cuando él llega, la diócesis tenía 13 sacerdotes y tenía 50 catequistas, agentes pastorales, ¿no?, los que se vinculaban con la comunidad, vuelvo a insistir, mayoritariamente indígena. Al año 85, los catequistas que existían en Chiapas por obra del trabajo que va a realizar en términos de organizativos, digamos, en función de su lógica, digamos, primero como un partidario de la teología de la liberación, pues no es solamente una cuestión administrativa, no tiene ahí una cierta línea teológica en este caso, o ideológica podríamos, si lo vemos desde fuera. De 50 catequistas habían aumentado a 6.000 catequistas, y de los cuales más de la mitad eran propiamente indígenas, y que venían a revertir la lógica de la evangelización, ¿no?, a redimir a los pobres y a los ignorantes, sino que ahora les entregaba a ellos mismos como un proceso que algún autor por ahí denominó de desevangelización, ¿ya?, una vuelta donde empiezan a tomar poder los propios, digamos, sujetos, y desde una perspectiva, por supuesto, que tiene que ver con la Iglesia católica, con la doctrina católica, pero con lo que implicó, primero, vuelvo a insistir, la teología de la liberación, esta cosa del ver, juzgar y actuar. O sea, ya no quería sujetos pasivos, sino que buscaba que efectivamente salieran a enfrentar sus temas, y con la transferencia de poder a las comunidades indígenas que la propia estructura de la Iglesia, bajo el mando de Samuel Ruiz, hizo en este proceso. 6.000 catequistas interviniendo en la selva, hablando la propia lengua de las comunidades, ¿ya?, y jugando en esta lógica de transferencia de poder a la comunidad. Eso también es un elemento que va a jugar de manera significativa en lo que va a permitir la emergencia del ejército zapatista. Sobre esto hay una frase de un teórico por ahí, ¿no?, de los que ha estudiado el tema, que me parece que es fundamental, ¿no?, para reforzar y cerrar el punto de lo que tiene que ver la teología indigenista en este proceso de conformación del ejército zapatista. Y Girardi se llama, y dice, no tiene nada que ver con el Girardi que nosotros conocemos: para llegar a ser sujeto político y económico, el pueblo tiene que afirmarse como sujeto cultural. Esto conlleva un trabajo paciente y sistemático de educación alternativa y de autoeducación colectiva. Ese es un elemento central, entender que el problema primero está en el tema de la cultura, en los patrones dominantes que tenemos como culturalmente, ¿no es cierto?, y que por lo tanto la fórmula para revertir
cualquier proceso y generar las conciencias políticas y las mayorías necesarias requieren de esta autoeducación colectiva, ¿no es cierto?, y de elementos educativos alternativos. Un tercer elemento tiene que ver con la llegada a la selva lacandona de un grupo, de un destacamento, de una organización política de origen maoísta del Distrito Federal, que entiende que en Chiapas, por las luchas que habían desarrollado los campesinos durante décadas, algunos de ellos vinculados a partidos de izquierda más revolucionarios, era el momento de partir para allá, instalar un destacamento y empezar a trabajar con las comunidades, a generar una teoría como de foco. Y dentro de esos miembros militantes de esta organización maoísta estaba quien vamos a conocer luego como el subcomandante Marcos. ¿Ya? Marcos va a reconocer más adelante, ¿no es cierto? Esto ocurre en el año 1983, o sea, 10 años antes del levantamiento del ejército zapatista. Le tomó 10 años a Marcos y a los que sobrevivieron, que fueron pocos, ¿no? Los chilangos que le llaman a los que vienen de la capital, sobrevivieron los rigores de la selva, ¿no? No era llegar e instalarse ahí, sino que estaba el tema de reconocer el territorio, caminar la selva, como ellos decían, pero sobre todo, y lo que Marcos reconoce como su principal derrota, es la que le infligen las propias comunidades a partir de su cultura, a partir de sus lógicas comunitarias, ¿no es cierto?, a esa concepción ortodoxa que él traía, en este caso, como un marxista leninista o maoísta, en este caso, clásico, ¿no? Una visión más de vanguardia, ¿no es cierto? Aquí venimos nosotros como vanguardia, ¿no es cierto?, a establecer las bases para un levantamiento popular, ¿no? Las comunidades le van a hacer entender otra cosa y va en esa fusión, en esa convergencia, digamos, de estos militantes de la izquierda tradicional que se instalan en la selva, vinculados a algunos dirigentes indígenas que ya habían pasado por la cárcel, que ya conocían los rigores de la represión, digamos, no solamente del Estado mexicano, sino que de las propias guardias blancas que trabajaban para los grandes latifundistas de la zona, y con muertes, por supuesto, entre medio. Los sobrevivientes eran parte también de la convergencia con estos militantes de la izquierda que venían con un propósito y terminaron generando un espacio y una organización muy, muy distinta. Yo creo que tener a la vista esos elementos es fundamental para entender el proceso. Yo partí señalando, ¿no es cierto?, que me tocó ir al encuentro preparatorio de lo que iba a ser el primer encuentro internacional al cual concurrieron más de 5.000 personas de 52 países, ¿ya? Que fue el primer, el hecho más vistoso, digamos, ¿no? A mí me tocó ir en ese tiempo, yo tenía 35, 36 años, y era uno de los viejos que andaba por ahí. La mayoría era gente joven que se había sentido, digamos, atraída, tanto mexicanos como gente de distintos continentes, había de todos los continentes. Estábamos ahí atraídos por una otra lógica que entendíamos estaba gestando dentro de el concepto de poder al cual estábamos acostumbrados, digamos, quienes estábamos vinculados a la izquierda, ¿no? A la izquierda tradicional. Yo recuerdo que en mi primer viaje, sin haber estado antes y no tener más que los elementos que algunos escritores habían hecho sobre el levantamiento, en ese viaje un historiador chileno, ¿no es cierto?, Luis Vitales, que había escrito, quizás creo que fue su último texto, su último libro, terminaba ese libro con un capítulo referido al zapatismo, ¿ya? Y me pidió
que se lo llevara de regalo a un amigo de él, de la UAM, de la Universidad Autónoma. Por supuesto, yo guardé el libro en mi bolso de mano y me fui leyendo el último capítulo. Era mi primera ida a la selva y quería tener elementos de una persona como Luis Vitale. Después voy a entender que lo que escribió Vitale estaba desde el prisma, una vez más, de una concepción más bien marxista-leninista, y que no calzaba mucho con lo que después vamos a empezar a conocer y a aprender de la experiencia zapatista propiamente tal. Eso fue para el encuentro preparatorio, ¿no? A principios del año 96. Al encuentro internacional, de las 5.000 personas, yo tenía, digamos, la tarea de visar quienes podían asistir a ese encuentro desde acá. Se armó una delegación. Tengo que decir que al primer encuentro, los zapatistas que venían saliendo de la selva, que no tenían vínculos, sino a través de la gente que estaba exiliada en México, éramos 11 personas invitadas a ese primer encuentro, ¿ya? Y resulta que de esos 11 habían varios militantes del Partido Socialista, tales como Camilo Escalona y otros personajes invitados a un encuentro por la humanidad y contra el neoliberalismo, ¿ya? Con un Partido Socialista que era uno de los guaripolas del neoliberalismo aquí en Chile. Bueno, producto de largas conversaciones con quienes estaban en la organización del encuentro, pudimos concluir que evidentemente nunca esos personajes iban a concurrir a una convocatoria como aquella, y luego el compromiso fue armar una delegación que fuera más representativa de los colectivos y las organizaciones que efectivamente aquí en Chile en ese momento estaban peleándole al neoliberalismo. En esa lógica, al encuentro internacional, se acercó gente del Partido Comunista. Tuvimos una reunión donde estuvo Lautaro Carmona, donde estuvo el Andrés del Siglo y Gladys Marín, donde solicitaron la participación de 2 compañeros del Partido Comunista en ese encuentro. Pero por distintas razones esos compañeros no podían llegar en la fecha indicada y tuvimos que coordinarnos de manera de irlos a buscar un día después, con todo lo que implica moverse desde las comunidades. Yo estaba en la realidad, que puede tomar perfectamente, dependiendo de las condiciones climáticas, todo un día viajar para recoger a los compañeros, salirse del encuentro para recoger a los compañeros y volver con ellos. Bueno, decir que nunca fueron, y hasta el día de hoy nunca hubo una explicación por qué no llegaron. Después Gladys Marín va a escribir un pequeño librillo hablando de Chiapas, digamos, hablando de Chiapas desde Oventic, que es la comunidad que está más cerca, digamos, de la capital, ¿no? De las comunidades zapatistas, de las comunidades zapatistas que está más cerca, pero una vez más, al igual que Vitale, no estaba la comprensión porque el foco, el lente con el cual se miraba, no tenía que ver con lo que el zapatismo ha venido planteando desde su inicio. Antes de meterme al tema de los contenidos propiamente tal, me gustaría señalar, porque también hay una tendencia en el mundo de la izquierda a construir o a levantar sujetos y a idealizar determinados sujetos. Aquí se ha sido muy categórico. Había una serie de prácticas dentro de las comunidades tradicionales, digamos, que habitaban lo que era la selva. Había una serie de tradiciones que el zapatismo también vino a combatir. El ejército, por lo menos en este lado, en el lado latinoamericano, con el mayor componente de mujeres y mujeres con mando, es el ejército zapatista. El 33% de su fuerza militar estaba compuesto por mujeres, ¿ya? Y con varias comandantes dentro de esa estructura. La primera ley
que aparece después del levantamiento es la ley de mujeres. Y en su primer acápite, digamos, la ley de mujeres, señala el derecho a las mujeres a elegir con quién quieren convivir, casarse o tener vida de pareja. Porque era tradición, dentro de la cultura, de los tojolabales, los tzetzal, de los tzotziles, de los distintos pueblos que habitaban esa zona, entregar a la mujer con dotes, qué sé yo, en relaciones que estaban prefijadas cuando eran todavía puber, ¿no? No tenían derecho a elegir a sus parejas. Eso fue un acto de rebelión muy potente, y entendieron ellas que en esta organización que estaba surgiendo tenían una posibilidad de dar una pelea súper concreta. Y va a ser eso hasta el día de hoy, una serie de encuentros que se han realizado a nivel internacional, convocada por las mujeres zapatistas, por el rol que ellas pudieron jugar desde el comienzo en este proceso, ¿ya? Y contraviniendo, vuelvo a insistir, ciertas tradiciones que eran como muy caras a esa comunidad. Lo mismo pasó con los caciques, ¿no? Había una lógica de caciques que partidos como el PRI, el PRD, después, entre otros, se encargaron de potenciar, porque eso les permitía entenderse con los jefes y por lo tanto subordinar a el mundo campesino, que en definitiva era los que les trabajaba las tierras, ¿no? Hay que decirlo que en ese nivel de corrupción que se vivieron en las organizaciones propias de las comunidades zapatistas, más vinculadas a las ciudades o a las grandes ciudades, va a estar también una base de migración que va a ocurrir de gente más joven, que es la que va a poblar en definitiva la selva lacandona. Una selva que tenía muy pocos habitantes en un corto plazo, digamos, 10, 20 años, llegó a tener 250.000 personas más o menos al interior, que eran, digo, vuelvo otra vez, ¿no es cierto?, a la idea de que eran personas, familias jóvenes que andaban buscando romper con esos vicios que tenían, digamos, ciertas comunidades. Ellos mismos, estos mismos jóvenes puestos en lugares muy complejos, donde tenían que inventárselo todo, fueron las personas que van a empezar a practicar relaciones que son muy distintas y que también van a ser base en lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que vamos a conocer como la democracia horizontal que practica el zapatismo desde sus comienzos. El zapatismo tiene desde su primer momento, digamos, algunos principios que son básicos. Ellos hablan, ¿no es cierto?, primero que todo, a propósito de la democracia participativa, del concepto del mandar obedeciendo, ¿ya? Ellos parten de la base que quienes son elegidos tienen la tarea de obedecer el mandato. Todos sus cargos son revocables, no hay cargo independiente del estamento en que se encuentre. Estoy hablando ya de los gobiernos autónomos, de las caracoles y de las juntas de buen gobierno. Todos los cargos son revocables. Por lo tanto, si la asamblea o la comunidad reunida en asamblea estima que un dirigente se está, como diríamos nosotros, arrancando con los tarros, bueno, va rápidamente, es bajado. Y esa es una práctica que opera en lo concreto, no es una cuestión meramente teórica, ¿no? El mandar obedeciendo. Entonces ellos hablan, ¿no es cierto?, de representar y no suplantar, ¿ya? Que es otra tendencia que tenemos nosotros en nuestras prácticas políticas, que resulta siendo representante termina suplantando la opinión de la base y por lo tanto desobedeciendo el mandato. El concepto de servir y no servirse, a propósito, digamos, de todo el nivel de corrupción que hemos vivido en estos 30 y tantos años de profundización del neoliberalismo en este país, ¿ya?, donde dirigentes que estuvieron inclusive luchando contra la dictadura terminan siendo
trabajando para ellos, aumentando sus capitales propios y pasándose absolutamente, ¿no es cierto?, al otro lado y transformados en unos feroces procapitalistas hoy día, ¿no? El tema de convencer y no vencer. Ellos trabajan mucho el concepto, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con lograr consenso, que dejar, como dicen ellos, sembrar y cosechar la palabra, ¿no? A mí me tocó estar en reuniones en las cuales se discutía de política o de lo que se iba a cultivar o lo que se iba a sembrar, quiero decir, en un determinado periodo, ¿ya? Y las discusiones eran largas y habían, inclusive en distintas lenguas de repente, ¿no? En distintas... pero llegaba un momento en que toda esa bulla, todo ese bullicio y todo ese aparente desorden para uno empezaba a tener sus espacios de acuerdo, empezaban a generarse esos elementos comunes y que permitían al final, ¿no es cierto?, de la jornada que la Asamblea pudiera salir con un acuerdo amplio sobre materias que tenía que ver con la siembra o cómo relacionarse con el poder, en definitiva con la política y en un estado como de guerra, en el cual hay que decirlo, ¿no? El levantamiento del 1 de enero del 94 lo siguieron un poco más de 3 semanas en que hubo enfrentamientos de verdad, digamos, con muerte entre el ejército, entre ambos ejércitos, el estatal y el zapatista, y de ahí ha venido toda una suerte de guerra de baja intensidad, digamos, donde han habido muertes selectivas, donde ha habido persecución permanente a los dirigentes, el ejército y las comunidades zapatistas, ha participado activamente del Consejo Nacional Indigenista, ¿ya? Por lo tanto que agrupa a organizaciones de distintos estados han sido víctimas permanentes, como le digo, de la represión, el acoso, la persecución, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un elemento que para ellos es muy caro, que es tratar de buscar los acuerdos más consensuados, porque cuando se toman decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la guerra, de ir a la guerra, o de algún tipo de acción, de algún tipo de vínculo que este movimiento que quisiera generar o quiso generar en algún momento, si se equivocan colectivamente. Es una decisión colectiva y eso tiene un valor súper potente. Pues la lógica nuestra, conversábamos antes con Jaime, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que hayan liderazgo, que hayan vanguardias o que hayan organizaciones políticas, pero que al interior de esas organizaciones políticas, el comité central, la comisión política es la que toma las decisiones y nos embarca, digamos, a la masa en estos proyectos o en estas decisiones, y si hay errores, los costos normalmente los terminan pagando los de abajo, ¿no? Entonces, aquí no, aquí los costos que han habido por decisiones mal tomadas en el proceso, que ha sido un proceso de ensayo y error, ¿ya? Tiene esa virtud, como son o consensuadas o son de amplias mayorías. Cuando se equivocan, todo entiendes que se equivocaron por una decisión colectiva, ¿ya? No atribuirle a tal o cual personaje o tal o cual organización política en particular. La lógica del construir y el no destruir, el de proponer y no imponer, tiene que ver todo esto con la misma idea, ¿no? O sea, una democracia horizontal, una democracia que busca, ¿no es cierto?, potenciar la participación, la deliberación y el acuerdo de las mayorías, y ojalá del conjunto, evidentemente requiere de esa dinámica. No puede haber elementos impositivos, no puede haber elementos de correlaciones de fuerza al interior de una comunidad que implique, ¿no es cierto?, que tienen las mismas necesidades, que están disputando contra un enemigo mayor, ¿no es cierto? No puede haber a la interna, ¿no es cierto?, esos intentos hegemónicos que
para imponer la idea de uno u otro. O sea, es una actividad y es un hecho colectivo permanentemente la decisión política. Eso es un elemento fundamental. Y yo, bueno, también han hablado que respecto de la organización, ellos entienden que la organización tiene que ser como un puente, ¿ya? Tiene que ser como un puente, o sea, tiene que servir para caminar en ambos sentidos. Tiene que ver, por lo tanto, con la fluidez del debate y de la toma de decisiones y de la reformulación de algunas decisiones que se pueden haber tomado. Es mucho más fácil cuando la organización política sirve efectivamente en esa lógica, ¿no? Ellos hablan también de caminar al paso del más lento, ¿no? Esto que implica que normalmente quienes en una vanguardia, ¿no es cierto?, entienden de manera más compleja la realidad y tienen más elementos como para tomar decisiones, van a tender a acelerar el proceso, van a tender a acelerar los procesos, y en eso van a irse apoyando efectivamente en quienes están en esa dinámica de ir comprendiendo más rápidamente la complejidad. Pero no es la realidad de todos, ¿ya? Cuando decíamos al comienzo, ¿no es cierto?, de que el trabajo tiene que ser paciente y sistemático, de educación alternativa y de autoeducación corporativa, tenemos que tener entonces ahí a la vista este concepto, ¿no? Caminar al paso del más lento significa que estamos dispuestos a que los procesos sean a lo mejor más largos, pero que sean más consistentes y más coherentes, precisamente porque le estamos dedicando el tiempo que requiere a la comprensión colectiva, digamos, del problema, y por lo tanto a que esas personas puedan intervenir efectivamente en la deliberación, digamos, de los acuerdos que pudieran llegarse a tomar. Tres, yo diría, y con esto cierro, porque creo que estoy pasado la hora, tres elementos que a mí me interesa dejar sobre la mesa y que son no distintos al concepto del poder dominante, sino que son una antítesis del concepto de poder dominante. Y aquí me voy a referir también, por ahí otro autor, ¿no? Raúl Siveci, que señalaba que el zapatismo era un rompeaguas, ¿no?, desde el punto de vista de lo político. El zapatismo, que está a punto de cumplir 29 años, ahora el 1 de enero, que tiene, vuelvo a insistir, decenas de miles de personas viviendo en gobiernos autónomos, que es una realidad y que se reinventa cada vez, ¿ya?, que es capaz, cuando lo declaran muerto, de movilizar 40.000 personas a las cabeceras de municipios y demostrar que están vivitos para defender su territorio y para defender su proceso, ¿ya? Yo creo que esta cosa que de rompeaguas tiene que ver con una concepción de poder dominante dentro de la izquierda, sea reformista o revolucionaria, y que tiene que ver con el concepto leninista del poder, ¿no?, del comité central y sus lógicas, ¿no es cierto?, de funcionamiento en la práctica, no en lo teórico, en la práctica, ¿ya? El zapatismo habla de la horizontalidad versus, ¿no es cierto?, la verticalidad que caracteriza las relaciones de poder en los propios partidos de izquierda. Habla de la autonomía versus las dependencias que generan esas verticalidades al interior de las orgánicas, y habla, ¿no es cierto?, de la diversidad, y habla de la diversidad como un bien en sí mismo. O sea, somos distintos, eso es un dato de la realidad, pero a pesar de que somos distintos, podemos conseguir generar ciertos comunes que nos permiten construir, por ejemplo, una visión de mundo más justo, más libertaria que la que tenemos. Por lo tanto, versus, ¿no es cierto?, la uniformidad que persigue normalmente un pensamiento que está atravesado por la verticalidad y la dependencia. Cuando tengo una masa o una base uniforme,
tengo la posibilidad de que la vanguardia iluminada pueda manejar y tener mejor el control de los procesos. ¿Ya? El zapatismo ha puesto en juego todo eso a condición, ¿no es cierto?, de que el proceso se sustente en el tiempo, ¿no es cierto?, y de que se pueda avanzar efectivamente en la modificación de la realidad en función de los intereses de una mayoría. Yo me quedaría por ahí. Gracias, Roberto, por tu exposición. Ha sido muy completa. No sé si alguien de los participantes acá tiene alguna pregunta para Roberto. Óscar, por favor, adelante. Saludar primero que nada al compañero Roberto, ¿verdad? Agradecerle por su exposición frente a un tema que no es muy conocido, por lo menos de mi parte, debo admitirlo. Y por lo mismo me surgen algunas dudas en relación al tema que el compañero nos expone. Y una de estas es que cuando hablamos de los zapatistas, nos estamos refiriendo a un conjunto de etnias, nos estamos refiriendo a un conjunto de etnias y alguna participación de los mexicanos como los conocemos, como el ciudadano mexicano. Y de ahí viene una serie de otras preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿los zapatistas tienen algún proyecto político propio como comunidades indígenas? Y por lo tanto deberíamos plantearnos la autodeterminación de esos pueblos, o plantean algún proyecto político que englobe al conjunto de la sociedad mexicana. Ahora también, desde ese punto de vista y teniendo en cuenta la problemática que tenemos en Chile con los compañeros mapuche, ¿verdad? Hay sectores de mapuche, hay que conversar también ahí un poquito, que ellos no quieren saber nada con los chilenos. O sea, es claro eso. Hay sectores que no pretenden meterse en el gobierno, no quisieron ser parte de la convención, etcétera, etcétera. Entonces, hay una homogeneidad en cuanto a esas deliberaciones políticas, las tienen, llegan algunas propuestas claras frente a cómo ellos se plantean como sociedad o como grupo étnico solamente. Esas preguntas me gustaría que el compañero si puede respondérmelas, por favor. Gracias de antemano. Muchas gracias, Óscar. Roberto. Gracias, Óscar. Mira, sí, yo partí diciendo que la selva lacandona, las comunidades que existen, los municipios que existen, y que donde hay influencia claramente del zapatismo, son mayoritariamente, o en el caso de los zapatistas, exclusivamente indígenas, provenientes de distintos pueblos, conocidos como lacandones, porque habitan esa zona que es la selva lacandona, y donde los Tzotzol, los Tzotziles son los pueblos mayoritarios, y los Tojolabal y los Chol son los pueblos minoritarios. ¿Ya? No por ellos no tienen importancia en el proceso que se vive ahí, ¿no? Ellos han constituido desde el comienzo, ¿no es cierto?, gobiernos autónomos, y en sus acuerdos o negociaciones que han sido traicionadas sistemáticamente por todos los gobiernos, ellos han terminado, ¿no es cierto?, defendiendo su espacio. Ellos tienen gobierno autónomo y eso significa que tienen sistemas educativos propios, tienen sistemas sanitarios propios, tienen registro civil, tienen escuelas donde se enseñan en las lenguas madres. Entonces, hay una vida que está en desarrollo, ¿ya? 29 años de desarrollo versus 2 meses que duró la Comuna de París, ¿ya? Y que sigue siendo el referente para la izquierda internacional. Bueno, aquí hay 29 años de desarrollo de existencia real, enfrentando los problemas y la calidad de vida que hoy día tienen esas comunidades en relación a lo que me tocó conocer a mí a comienzo de este proceso. Evidentemente ha mejorado. Hoy día no hay niños que se mueran de diarrea como se morían en ese tiempo, ¿no es cierto?, que el ciudadano común, digamos que en este caso era indígena, era pobre,
o esa mujer, que además era una condición todavía peor, ¿no es cierto?, indígena, pobre y mujer, ver morir a un hijo de diarrea cuando ese es un tema solucionado un siglo antes, bueno, decía, yo estoy dispuesto a morir, ¿no? Prefiero morir peleando antes de tener esta muerte indigna mía o de los propios, ¿no? Por lo tanto, existen, están ahí, están en desarrollo, tienen su propio sistema, tienen sus propias contradicciones, han intentado, decía yo, alianzas, vínculos en distintos momentos, no da el tiempo de exposición para contar todo el proceso, pero intentaron vincularse con la sociedad civil, se creó un frente zapatista de liberación nacional, los propios zapatistas se encargaron de desmantelarlo porque una vez más concurrieron a ese frente dirigentes de izquierda que no entendían este concepto de poder y empezaron una disputa, una hegemonía por quién controlaba el frente. Después hicieron un acuerdo con la izquierda, entonces dijeron nuestras alianzas están abajo y a la izquierda, y una vez más también fueron traicionados ahí. Hicieron un intento de levantar una candidatura propiamente indígena, lo que le significó una crítica muy fuerte y el retiro de muchos partidarios del proceso zapatista por haberse involucrado con el tema electoral. Pero, ojo, es parte de una comunidad viva que está imaginándose escenarios y está buscando por dónde caminar y generar más fuerza, ¿ya? Entonces, bueno, pero eso. Respecto a lo que tú mencionas en relación al pueblo mapuche, yo recién de vuelta de la primera estadía que estuve en Chiapas, en ese tiempo en Temuco un grupo de estudiantes había tomado una dependencia de lo que había sido la INDAP, ¿no? Era una casona que estaba abandonada, se la tomaron este grupo, alrededor de 100 personas, estudiantes secundarios y universitarios mapuches, y tuve la oportunidad de ser invitado a conversar con ellos, porque querían conocer de la experiencia zapatista, ¿ya? Buena parte de los que estaban allí después los vamos a conocer en distintas organizaciones, entre ellas la CAN. La diferencia, efectivamente, del zapatismo con la lucha que dan las organizaciones mapuches, y esto no es un juicio de valor, es la constatación de un hecho, ¿ya? Es que es bien distinta en ese plano, ¿no? El zapatismo se apropió de la bandera mexicana, ¿ya? Todos sus actos estuvieron ahí, o sea, de hecho, en el primer acto que hace, la primera convocatoria nacional, ¿ya?, donde concurrieron también miles de personas al Aguascalientes de Guadalupe, que fue antes de los encuentros internacionales, ¿se entiende? Hay una marcha del ejército zapatista, ¿no?, en un escenario donde lo que preside es precisamente la bandera mexicana. Ellos entraron en la disputa simbólica también respecto del ser mexicano. Ellos se reconocen como indígenas, se asumen como indígenas. Hace rato no existe ningún mestizo al frente, desde que Marco, digamos, deja de ser el subcomandante y el vocero. Hoy día toda la dirigencia del ejército está en manos de los indígenas, ¿ya? Pero no obstante ello, no abandonan ese concepto. Y eso les permitió generar vínculos dentro de la sociedad mexicana mucho más amplios, ¿no? Y apoyar su propia estrategia comunicacional inclusive, ¿no?, de instalarse ya no como un problema local que podría haber sido reducido a eso, sino que instalarse, que fueron muy hábiles también en manejar todo el tema del desarrollo tecnológico en ese tiempo, y hoy día lo mismo, pero en ese tiempo particularmente era casi novedoso, les permitió instalarse como un hecho internacional, ¿sí? Entonces hay una diferencia con el pueblo mapuche que busca y entiende y nos mira como personas a desconfiar, porque para ellos prefieren, estoy hablando de los grupos que están en la confrontación más dura, nos miran con cierto recelo a los Wincas, en definitiva, ¿no? A los Wincas.
Entonces, a ellos no les interesa hacer alianzas, o si se han hecho, han sido, yo diría, con un cierto grado de subordinación a sus organizaciones. No les interesa el vínculo ni con las organizaciones de izquierda, de las cuales desconfían profundamente, ni de la sociedad civil. ¿Ya? Hay otro proceso, vuelvo a insistir, no hay un juicio, es simplemente decir que son estrategias muy distintas. El zapatismo apostó a una convocatoria permanente a la sociedad civil. Permanente, está en diálogo permanente. Todos los encuentros nacionales e internacionales que se han hecho, científicos, de arte, qué sé yo, tienen que ver con una convocatoria amplia a la sociedad civil. A ellos les interesa ese ejercicio y se la juegan, vuelvo a insistir, también por recuperar el tema de su condición de mexicanos también, ¿no? Gracias, Roberto. Gracias, compañero. ¿Alguien más desea hacer alguna Gracias. pregunta? Bien, yo voy a hacer algunas preguntas. Bueno, evidentemente a raíz del tema que estamos tocando hoy día, hice algún tipo de pequeña investigación y me llamó la atención los caracoles. Los caracoles, según entiendo, son pequeñas comunas, ¿cierto?, que están en este modelo zapatista, pero en el cual participa la gente que es zapatista, que está dentro del proceso zapatista, y también participa la gente que no está, y la gente que incluso está en contra, porque resulta que tienen sistemas de salud propios y son abiertos a la comunidad. O sea, cualquiera puede ir a solicitar el servicio de salud. También el sistema de justicia es universal. O sea, tú apoyes o no apoyes el sistema, tienes un sistema de justicia interno que evidentemente es diferente al que proporciona la institucionalidad, pero que funciona, básicamente. Y ese modelo se ha ido replicando en varias comunas aledañas y hoy día el rango de cobertura que tiene el zapatismo en la zona es gigantesco. Aún así, teniendo todo en contra, digamos, todas las posibilidades en contra, esto sigue creciendo. Entonces, es una experiencia que, como dice Roberto, es muy importante de relevar, porque también, tomándome lo de Roberto, 2 meses en la Comuna de París y 29 años, el ejemplo zapatista no tiene comparación, digamos. Y con los resultados que se ven a la vista, ustedes entren a internet, vean lo que son los caracoles y se van a dar cuenta que hay un mapa en alguna de las exposiciones donde aparece cómo se han ido agrandando estas comunidades. Han ido interactuando entre ellas para ir mejorándose su sistema e ir apoyando cada vez más a mayor cantidad de población. Así que es muy interesante el tema de los caracoles. Voy a dar la palabra a Fermín, que al parecer va a hacer una pregunta. Fermín, adelante, por favor. No sé si me veo oscuro, me veo bien. Me llamó la atención dentro de esta paralelo que hace del sistema de organización del mundo zapatista con el mundo mapuche. ¿Qué tipo de liderazgo a partir de empieza a generar el subcomandante Marcos, finalmente también para conglomerar al grupo de personas y generar y poder establecer como un lineamiento por una lucha? Yo creo que a lo mejor si nos pudiera como ilustrar cómo finalmente el comandante, su comandante, qué tipo de liderazgo, y si ve dentro siguiendo un poco la línea también de Oscar, si ve dentro de lo que es el pueblo mapuche algún tipo de liderazgo que se asemeje finalmente al de su comandante, como una de las diferencias o similitudes que puede haber entre las dos situaciones. Gracias, Fermín. Roberto. Sí, a mí me gustaría comentar
una cosa que puede ser una anécdota, pero que es interesante tenerlo a la vista ahí porque nos dice varias cosas esa situación. Y a propósito de lo que pregunta Fermín. Viene el levantamiento, vienen los enfrentamientos. Hubo 3 días en que el ejército estuvo encerrado en sus cuarteles en San Cristóbal de las Casas, que fue la principal ciudad que se tomaron los zapatistas, y luego salen a combatir y a recuperar espacios, ¿no? Esto llega a la comunidad nacional y luego a la internacional. La gente se vuelca a las calles a pedir paz para Chiapas, ¿no? Salinas de Gortari, presidente del PRI, neoliberal, mafioso, como la mayoría de los presidentes mexicanos que ha tenido el PRI, sobre todo de los 80 para acá, manda un comisionado a esta mesa de negociación. Ojo, aparece Samuel Ruiz como el interlocutor para ambos, como mediador, ¿ya? La Iglesia Católica, pero en la persona de Samuel Ruiz, vuelvo a insistir, que va a jugar un rol fundamental en el proceso de toma de conciencia de la población indígena respecto de sus derechos y de su necesidad de salir a pelear, digamos, por esos derechos. Entonces se reúnen en la mesa de negociación, llega un señor de apellido Camacho, que era el delegado presidencial, acompañado de un par de secretarios, y se sienta en una mesa larga donde están sentados una serie de personajes con sombreros de colores, con hilitas, y allá en una esquina un señor con la capucha que se reconoce rápidamente, el subcomandante Marco, ¿ya? Entonces hay un primer quiebre simbólico para el representante de la autoridad estatal, ¿no? Él quería tener al frente y se suponía que iba a conversar con Marcos, y Marcos estaba en una esquina. Los que tenían al frente y los que lo rodeaban fundamentalmente eran los jefes de las distintas comunidades, que venían mandatados por sus distintas comunidades, ¿ya? Lo que era realmente la dirección del proceso, ¿ya? Entonces ocurre que hay un primer quiebre, vienen las conversaciones, el tipo se siente incómodo, pero tiene que dialogar con gente que él no conoce, que no tiene idea ni de referencia, y que no son de su, no son mestizos en este caso, ¿no? Hacen la propuesta los zapatistas, el Camacho dice, ok, yo tengo que consultar con mi jefe, que está ahí en Ciudad de México, entonces pido un receso para poder hablar con el jefe y decir, estas son las propuestas que están haciendo los zapatistas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo necesita? 1 hora. Ok, paran por 1 hora, sale al patio con sus 2 ayudantes, toma el teléfono, habla con Salinas de Gortari ahí en la Casa Los Pinos. Entonces, Gortari le dice, mira, esto no se puede bajo ningún punto de vista, ceden esto, qué sé yo, dan las indicaciones. Vuelven a la mesa 1 hora después y hace la contrapropuesta entonces Camacho. Y los representantes de las comunidades le dicen, ok, ahora nosotros necesitamos una pausa para poder definirnos respecto a la contrapropuesta. Ya le dice, ok, paremos, ¿cuánto rato necesitan? 1 mes. Pero ¿cómo 1 mes? Sí, 1 mes, pues nosotros tenemos que ir a todas las comunidades, va a haber un proceso deliberativo y después entre todos vamos a resolver si aceptamos o no la propuesta que ustedes nos están haciendo. Bueno, ahí había la confrontación entonces de 2 lógicas de poder muy distintas, donde se entienden los jefes y donde la comunidad efectivamente tiene representantes que le son obedientes, digamos, a su mandato y por lo tanto no pueden subvertir ese mandato, sino es en la consulta que estos jefes tienen que, o estos representantes tienen que volver abajo, ¿ya? Son 2 lógicas de poder muy distintos, muy distintos. Entonces, y respecto al liderazgo que se constituye, evidentemente Marcos, por una cuestión de lenguaje, que además es un lenguaje, yo diría, casi poético, ¿no? Los textos que escribe y los comunicados que se escriben tienen siempre una serie de elementos que son
poético, que tiene una cierta estética que no es la que estamos acostumbrados a escuchar en los comunicados y mucho menos de las organizaciones militares, ¿no? Es, por tanto, un tipo de liderazgo distinto. Un tipo que renuncia, a propósito de la muerte de Galeano, ¿no es cierto?, de uno de los, en plena preparación de un encuentro del mundo de la educación, es asesinado un zapatista, un profesor zapatista, y dice, este es el momento ya, hay una ruptura aquí y paramos la cosa, yo ahora dejo de ser el vocero y desaparece el mundo mestizo dentro de lo que es el liderazgo. Por supuesto, de este lado se banalizó, ¿no? Salió hasta en un artículo de la Tercera cuando el subcomandante Marco le pide a Sabina que le escriba una canción para una amada que tenía el subcomandante. Esa cosa, ¿no?, tan de matinal que le gusta a la televisión chilena. Quiero decir, a la prensa, ¿no?, amarilla, ¿no?, prensa rosa. Bueno, eso hizo que se fuera constituyendo un liderazgo de otras características. El concepto de subcomandante tiene que ver con esa lógica, ¿ya?, que está sujeto al mandato de la familia. Termino para caracterizar, digamos, el tema de este nuevo liderazgo, ¿ya?, que no es el liderazgo de una persona, sino que de una comunidad con representantes, con el hecho de que el año 92, en todo el mundo, inclusive Chile, ¿ya?, todos los pueblos originarios, a propósito de los 500 años, ¿no?, se reactivaron, se reorganizaron, se revincularon y salieron con un conjunto de demandas y con un conjunto de luchas renovadas, ¿no es cierto?, contra todo elemento dominante, ¿no? Bueno, yo decía que el Marcos con su grupo maoísta llega el año 83 a la selva y el año 92, a propósito de los 500 años, ¿no es cierto?, el ejército zapatista, la verdad, era un grupo de autodefensa que tenía 60, 80 personas en armas y que servía para defender a las comunidades zapatistas, lo que hoy vamos a conocer como comunidades zapatistas, de las guardias blancas y de todos los mafiosos que tenían los latifundistas de esa zona, ¿ya? No obstante, ya se había generado este tipo de organización comunitaria, de democracia horizontal, se había constituido la jefatura, digamos, que eran los representantes de las distintas comunidades, y al calor de los 500 años, llaman a Marco y le dice, ¿sabe qué? Las comunidades nos cansamos, ya no queremos soportar nada más del Estado mexicano, y le pedimos que le declare la guerra al Estado mexicano, año 92. Entonces Marco le dice, no, es imposible, somos 4 pelagatos, diríamos nosotros, ¿no? No tenemos las armas suficientes, no podemos salir a hacer la guerra a un ejército federal, ¿no? Toda vez que en América Latina, Nicaragua cayó, los salvadoreños están negociando, no hay otra experiencia en el continente de organizaciones de liberación nacional. No hay correlato, no hay interlocutores. ¿De a dónde? No tenemos ni una posibilidad. Entonces las jefaturas le dicen, los representantes de las comunidades, bueno, usted nos dice que el pueblo es el que manda, bueno, nosotros somos el pueblo y le decimos que usted tiene que hacerle la guerra al Estado mexicano. No queremos nada más de negociaciones, ninguna cosa. Bueno, lo único que va a conseguir Marco en ese momento es un plazo para poder organizar, entre comillas, un ejército que esté en condiciones de salir a tomar cabeceras de municipio, ¿ya? Por eso el plazo, ¿no?, del año 93, ¿ya?, que fue el plazo que tuvo Marcos para organizar este ejército. Y el 1 de enero irrumpir mal armado. O sea, podemos ver videos, cualquiera que se meta hoy día, tenemos harto acceso a material ahí. La toma de San Cristóbal de las Casas, mucha gente armada con palos,
con palos, o sea, para que tuvieran la sensación de que iban con un arma, pero eran palos. Con eso no te puede efectivamente enfrentar. Pero habían crecido, habían logrado, ¿no es cierto?, en ese año armar efectivamente a milicianos y gente que estuviera en condiciones de salir a prestar digamos, lucha en un enfrentamiento con un ejército. Esa es una lógica de liderazgo que es colectivo, un liderazgo compartido, donde hay representantes, donde hay voceros. El ejército, no hay ningún ejército que sea democrático, por lo tanto es piramidal, y el jefe es Marco, y están los comandantes, y se acabó. Pero ese ejército efectivamente está subordinado a la voluntad de las comunidades, a través de sus organizaciones, ¿ya? En el caso mapuche, ellos también tienen, digamos, niveles de coordinación y de jefatura. Yo no me voy a meter a opinar sobre los distintos liderazgos que existen ahí. Lo único que yo me quedo, vuelvo a insistir, es que ellos eligieron una estrategia en que perdón, están centrados en sus propios, digamos, entre la gente que constituye las comunidades, y entienden que esa es la forma de tener las mayores seguridades, y que son las personas que efectivamente están comprometidas con el proyecto cultural de recuperación, ¿no es cierto?, cultural que este pueblo tiene, ¿no? Por lo tanto, una vez más, no existe similitud, digamos, en ese sentido. Lo que no significa que no haya respeto de uno hacia otro, ¿no? O sea, en distintos momentos han habido apoyos declaratorios, digamos, del ejército zapatista a la lucha del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios de Chile también, ¿no? Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? Gracias, Roberto. Pablo Arenas. Adelante, por favor, Pablo. Sí, mira, más que hacer una pregunta, Roberto, es hacer varias precisiones respecto al movimiento zapatista de Liberación Nacional. Primero tendríamos que ver cuál era el contexto por parte del poder institucional de México. El poder institucional de México, como ya lo mencionó él mismo, llevaba 70 años en el poder, ¿no?, en el PRI, que era un poder hegemónico. Pero también tenemos que ver qué pasó el 69, porque todo esto comenzó en 69. El año 69, con la revolución infantil o el movimiento estudiantil, comenzó en México todo un proceso de liberación mental, ¿no?, de preparación y de reclamo, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos. Entonces, después del movimiento 68, esto pasó a las universidades, ¿no? Y el movimiento zapatista nació justamente en la UNAM, nació en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nació ahí? Porque ahí nos encontrábamos una cantidad de exiliados políticos argentinos, bolivianos, chilenos, uruguayos, de todos los países, donde veíamos la alternativa de poder seguir trabajando la parte de un proyecto revolucionario, ¿no? Entonces, el contexto en el cual se presenta y en el cual se llega a Chiapas no se llega a hacer la revolución. A Chiapas se llega, ¿no?, fundamentalmente a conocer a las comunidades indígenas, ¿no? Y no únicamente estamos hablando de Chiapas. En México tenemos en todo el país comunidades, pueblos originarios. No hay que olvidar, no hay que quedar únicamente en la península mexicana, ¿no? Pues la península mexicana, ¿no?, antiguamente nos encontramos, ¿no es cierto?, con los mayas, ¿no es cierto?, por ejemplo, que es el núcleo mayoritario, y después vienen los otros grupos siguientes. Entonces, se inserta el zapatismo, ¿no?, justamente cuando hay un abandono total a lo que es la península mexicana, a lo que es el sur de México, porque siempre se dio preferencia al norte porque el norte tenía todas las condiciones para poder alimentar la economía mexicana. Entonces, cuando se llega a Chiapas, a las comunidades, se llega fundamentalmente a conocer las comunidades, ¿no?, y hacer todo un proceso de educación popular con las comunidades, no a imponer un proyecto ni a imponer un modelo. Desde ahí entonces que surge un proyecto propio. Entonces, por ejemplo, Oscar preguntaba hace rato
si los zapatistas tenían un proyecto político propio. Claro que tienen un proyecto político propio, pero a diferencia, ojo, a diferencia de los mapuches, el proyecto político propio de los zapatistas es un proyecto nacional, ojo, nacional. No es un proyecto únicamente de los pueblos indígenas, es para todo el pueblo mexicano. Porque no olvidemos que por qué simbólicamente surge el zapatismo el año 1994. ¿Por qué surge el 1 de enero? Porque justamente el 1 de enero entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos. Entonces se eligió una fecha simbólica para salir, ¿no?, a hacer un despertar de la sociedad mexicana, ¿no?, prácticamente, y que tuvo una repercusión nacional, mundial, ¿no?, y americano. Pero ¿cómo pega esto en el resto de la sociedad mexicana? Porque el movimiento zapatista no inicia ahora, el movimiento zapatista empieza, como lo dijo Jaime, ¿no?, empieza en el año 1911 con el plan de Ayala, ¿no? Desde ahí empieza el zapatismo. El zapatismo es un símbolo, ¿no?, del campesino mexicano, ¿no?, de la tierra para los mexicanos. Desde ahí empieza. Entonces el zapatismo ha permanecido durante todo este siglo, ¿no?, y lo que va del siglo XXI, ¿no?, prevaleciendo a nivel nacional. Ahora, tenemos que recordar también, el zapatismo hizo todo un recorrido desde Chiapas a la capital, un recorrido por todos los pueblos del sur, ¿no es cierto?, del centro, ¿no?, dando a conocer cuál era su proyecto, dando a conocer cuál era su proyecto nacional, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que ocurrió que a la falta de voceros, ¿no?, a la falta de liderazgo y a la falta de la unidad de la gente de izquierda, todo el mundo le pedía a Marco que encabezara la lucha nacional para generar un nuevo proyecto o el mismo proyecto que ellos tenían, pero para tomarse el poder a nivel nacional. ¿Cuál fue la respuesta de los zapatistas? La respuesta de los zapatistas fue que cada movimiento en cada país que tenía problemas y que eran de izquierda tenían que asumir su propia responsabilidad, ¿no?, y asumirse como tal y organizarse como tal, ¿no?, y no estar exigiendo que un caudillo, ¿no?, como lo veía el resto de la sociedad, que una persona encabezara todo un movimiento nacional. Entonces el zapatismo también fue una lección muy importante para los restos de los estados mexicanos, como 32 estados, para la gente de izquierda, ¿no?, que está enquistada en cada estado, donde obliga entonces a los grupos de izquierda en los estados de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, ¿no?, de Tabasco, de Veracruz, ¿no?, de así y sucesivamente, obliga a la gente de izquierda, ¿no?, a buscar, ¿no?, cómo vincularse con la sociedad, cómo articularse con la sociedad y organizarse para crear un gran movimiento nacional de liberación popular. Y esto fue lo que realmente, producto de la implantación del neoliberalismo, que este país, a diferencia de Chile, ¿no?, también se implantó, no en 90, aquí se implantó el neoliberalismo a partir de 1982, con el presidente Miguel de la Madrid. Ahí se instaló, donde prácticamente, al igual que Chile, está todo privatizado. Pero además de eso, donde los medios de comunicación imperantes, ¿no?, han generado todo un proceso de domesticación, de alineación, de enajenación de la sociedad, pero hay un grueso de segmento en cada estado que sigue trabajando bajo este proyecto político del zapatismo y que sigue trabajando, no para la liberación de estos pueblos, pero no separados como lo ven los mapuches, no separados del Estado chileno, sino que no, con el Estado mexicano y creando este proyecto político, ¿no es cierto?, nacional para ellos. Entonces, yo invito a que investiguemos mucho más allá. Por ejemplo, Jaime ha hablado de los caracoles, que los caracoles son comunidades autónomas, que los caracoles, ¿no es cierto?, son encuentros comunitarios con gente de todo tipo, con gente del extranjero y con gente del país, encuentros de análisis, encuentros de discusión, encuentros de deliberación, encuentros de realmente democrático, lo que busca prácticamente cómo nos vinculamos, ¿no?, y cómo se logra, ¿no?, acuerdos vinculantes para estos procesos. Entonces hoy día podemos decir, por ejemplo, yo vivo en Cancún, Quintana Roo, ¿no? Estoy aquí cerquita de Chiapas, estoy a un lado de Chiapas. Y vemos entonces cómo la gente ha logrado ir generando conciencia
y autoorganizarse y autoaprender de todo este proceso. Entonces, si algo tenemos que rescatar de todo esto, es cómo, ¿no?, el movimiento zapatista despertó a la sociedad mexicana y despertó a la izquierda mexicana, ¿no? Y no despertó a la izquierda mexicana dándole a entender que no podemos seguir, ¿no es cierto?, las teorías marxistas, leninistas, maoístas, ¿no es cierto?, de todo tipo, sino que hay que empezar a trabajar en forma de cómo satisfacer las necesidades materiales, espirituales, ¿no es cierto?, y estructurales de los grupos humanos. Pero empezando por la comunidad. ¿Cómo fuimos creando comunidad? Porque aquí también se fue perdiendo el concepto comunidad. Entonces tuvo que recuperar el concepto comunidad, donde ya no hay liderazgo, sino que hay mandato de la asamblea, y hay voceros que le dan mandato a la asamblea, le da mandato a los voceros para que los voceros cumplan. Y se tiene que también, ¿no es cierto?, responder ante esa vocería. Por eso es que por ahí se llama, ¿no es cierto?, mandando, obedeciendo, que es un concepto que fincó el zapatismo a nivel nacional y que también se ha ido insertando en todos los grupos de izquierda en nuestro país. ¿Es cuánto? Gracias, Pablo. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta o alguna réplica, Roberto? Yo una consulta. Nelson, adelante, por favor. Mira, bueno, tengo una observación o una duda, que la realidad indígena a nivel del continente latinoamericano son diferentes en número dentro de su desarrollo histórico independiente. Entonces, determina la cantidad y la calidad de los procesos de demanda indigenista específicamente que permean las sociedades particulares de cada país. ¿A qué me refiero? Pregunta al compañero en ese sentido. De la población general en México, ¿ya? ¿Qué porcentaje es la población indígena ahora actualmente? Si maneja ese guarismo. En porcentaje nomás, no en millones de habitantes, en porcentaje más o menos para fijarse una impresión también de la potencia de este movimiento en relación a la realidad mexicana, y yo podría analogarla o compararla en términos bien superficiales a la boliviana en términos de un gran número de poblaciones y comunidades indígenas que no se da, o sea, a nivel numeroso, que no se da en otras realidades de los países sudamericanos. Esa es la pregunta. El guarismo propiamente tal, a lo mejor el propio Pablo puede tener antecedentes mucho más actualizados, ¿no? Sí, gracias, Roberto. A Nelson. Mira, Nelson, la población mexicana en su total son 136 millones de habitantes. Fíjate, ¿no? 136 millones de habitantes es el total de la población mexicana actual. ¿Ya? Ahora, de esos 130 millones que te dije, el 80% de la población mexicana es indígena. Es el país donde tienen mayor indígena, primero por la cantidad a nivel nacional, te decía, ¿no? Si somos 136 millones de habitantes, el 80% son indígenas, ¿no? Entonces, imagínate la magnitud de indígenas no es simplemente Chiapas, ¿no? No, es Chiapas, es Quintana Roo, es Veracruz, es Campeche, no, es Yucatán, es Mérida, es Tabasco, ¿no? Pero no únicamente en el sur, también tenemos en el norte, ¿no? Los famosos grupos, los grupos indígenas, o yo le llamo pueblo originario. Entonces, imagínate tú, ¿no? Nelson, el 80% de la población mexicana es indígena, ¿no? Y estos datos tú los puedes, incluso los puedes consultar hasta internet, los puedes consultar. Ahora, yo les voy a mandar, no sé, un documento, ¿no? Justamente de los zapatistas y los invito también a que revisemos, porque también ha habido toda una ¿cómo le llamaríamos? Una coerción, ¿no? O una
cómo los medios masivos de comunicación han ido tapando o han querido tapar todo esto que te estoy diciendo, del 80% de la población indígena, y de este movimiento zapatista que no únicamente, insisto, Chiapas, ojo, es un movimiento nacional, donde hay una coordinadora, ¿no?, de pueblos autónomos a nivel nacional, que andan buscando cómo articularse, vincularse, ¿no?, y tener un proyecto en conjunto. Entonces, hablar de los zapatistas y hablar de Chiapas es muy reducido a nosotros los que estamos fuera de México. Yo, como estoy en México, pues te puedo informar, pero yo invito a que veamos desde otra óptica, hagamos otra lectura y tengamos más información, ¿no?, que es muy diferente a lo que pasa en Chile. Gracias. Sí, ¿puedo tomar la Ahí palabra, observaba Jaime? la diferencia Muchas de gracias, proyectos Pablo. alternativas desde una perspectiva indígena. Ah, disculpa. Dame un segundo, Nelson. Roberto, por favor. Ya. Yo voy a recalcar algo, no sé si no fui muy claro respecto cuando expuse cuáles son los distintos elementos que confluyen, ¿no? Porque no sé si entendí bien, pero lo que plantea Pablo, de que surgió desde el movimiento estudiantil universitario, el zapatismo, yo tengo ahí una diferencia importante. Yo por eso mencioné los distintos elementos que confluyen acá, ¿no? El proceso que viven las propias comunidades indígenas de Chiapas, ¿ya?, en su rebelión contra sus propias autoridades y contra la corrupción que esas autoridades habían incurrido, el desplazamiento, la migración masiva hacia la selva lacandona de aquellos, y que los obliga a tener nuevas organizaciones. El concepto de una democracia participativa, deliberativa, horizontal, es un ejercicio que empiezan a practicar estas nuevas generaciones en su migración a la selva como rebelión respecto a la corrupción que seguía manteniendo a sus comunidades, la condición de sus dirigentes, sus caciques, seguía manteniendo a las comunidades en el más absoluto digamos, dominación, digamos, y explotación. Mencioné, y voy a poner otra vez el énfasis, el papel que jugó el año 60, la llegada de Samuel Ruiz, y el rol que juega la teología indigenista en las comunidades zapatistas. No hay posibilidades, si no existe conciencia política, generar un proyecto que tenga una intencionalidad política como lo que va a levantar el ejército zapatista. Y luego hablamos propiamente, ¿no es cierto?, de el propio Marco y la llegada de su célula, que terminó renunciando, se quedó Marco y otro más, porque no fueron capaces de resistir la selva, pero fundamentalmente porque no estaban dispuestos a renunciar a las teorías que estaban, digamos, incubadas desde la academia, ¿ya? Vuelvo a las palabras del propio Marco, cuando dice que mi principal derrota la tuve no con el otro enemigo, la tuve con las comunidades, cuando me hacen ver de que esa lógica de poder en la que yo creía no va la cosa por ahí, ¿ya? Y hay una construcción, claro, hay una simbiosis, hay una construcción a partir de eso, pero no se puede atribuir, digamos, a un ejercicio académico, intelectual, teórico, político, ¿no es cierto?, lo que ocurrió. Es parte de, ¿ya?, pero es la conjunción de una serie de elementos lo que va a posibilitar el que surja lo que hoy día conocemos como la expresión zapatista. Lo de lo nacional, absolutamente, por eso que hablaba de que ellos reivindican la bandera como un elemento, ¿ya? Pero me imagino que Pablo ha seguido con atención todos los procesos, todos los encuentros, la marcha que se hizo al distrito, ¿no es cierto?, las distintas iniciativas cuando se formó el frente inmediatamente, por ahí todavía en los 90, el frente, digamos, nacional, y que los propios zapatistas lo terminan bajando, porque una vez más viene la competencia, digamos, de las lógicas de izquierda tradicional, de liderazgos tradicionales, terminan matando esa iniciativa. Y bueno, y un conjunto de cuestiones y encuentros que van a seguir convocando los zapatistas a nivel nacional e internacional, ¿ya?
yo me quiero quedar con una idea central en esta historia, y lo hablo desde esta realidad, desde acá, desde Chile. Una cosa es la pelea que levanta el zapatismo y todas sus derivadas, ¿no es cierto?, y de toda su convocatoria y todo lo que genera ese proceso al interior de México contra el Estado mexicano, contra la política gobernante, incluyendo a la de la actual presidencia. ¿Ya? Partimos diciendo también que el López Obrador y una prensa que hay en torno, digamos, a López Obrador ha venido a descalificar al zapatismo y a ponerlo casi al nivel de los grupos de ultraderecha. Pero no hablan del Tren Maya, no hablan del corredor transístmico, ¿ya? Lo que implicaría, digamos, en ese momento, ¿no es cierto?, en términos de pérdida de autonomía, en términos de pérdida de territorio, en términos de daño al territorio, ¿no es cierto?, la instalación de esos megaproyectos que están en función de las lógicas del capital y no en función de las lógicas que interesa a las comunidades que habitan esos espacios, ¿ya? El señor López Obrador fue uno de los que votó cuando era del PRD, ¿no es cierto?, en contra de la ley la propuesta que habían levantado los zapatistas, ¿ya? Marco tiene desde ahí un debate cuando estuvo en el Congreso Nacional con el señor López Obrador, ¿ya? Entonces, ojo, hay efectivamente un proyecto nacional, hay una lógica ahí que es propia de los mexicanos, de quienes están viviendo ahí. Pablo, saber que está involucrado en ese proceso. Pero para nosotros que estamos acá, que parece que todos los demás estamos por acá, ¿qué podemos recoger del zapatismo si no es el elemento fundamental? Que no tiene que ver con cuestiones programáticas. Al final del día, las reivindicaciones tienen que ver con el tema de género, tienen que ver con el tema medioambiental y tienen que ver con la más básica, ¿no? Trabajo, educación, salud, vivienda, son las demandas más básicas. Y en los programas podemos coincidir rápidamente. El tema es cuando levantamos un proyecto para poner en práctica esas demandas, para poder viabilizar esas demandas, si yo repito la misma lógica de poder con la cual hemos funcionado hasta ahora, los resultados ya los tenemos a la vista. La Convención Nacional es un resultado de un ejercicio elitario que no tuvo a la vista y no conoció de la realidad nacional. Cuando los pobres que salieron a votar, la mayoría de los sectores populares que salieron a votar por primera vez, obligados, ¿ya?, terminan rechazando el proyecto, ¿ya? Hay un desfase, hay un quiebre fundamental entre esa élite política que en el caso del Frente Amplio se vendió como una postura, digamos, de renovación de la política, que venían de experiencia asambleística casi todos estos dirigentes, y terminan reproduciendo de la peor forma las lógicas de la concertación y lo que conocimos durante toda la consolidación del neoliberalismo en Chile post-dictadura, ¿ya? Entonces, yo me quedo con un concepto de poder que está a la base de cualquier discusión de tipo programática. Si no tenemos acordado que aquí las decisiones tienen que ser tomadas por amplias capas, ¿ya?, que tenemos que tener revocabilidad en los mandatos, que no queremos vanguardias iluminadas, que queremos que hayan procesos también de autonomía, que hay territorios que tienen peleas particulares y que tienen que ser respetadas esa autonomía. Y si no entendemos que esta construcción la hacemos entre diversos, ¿ya?, y no puedo salir a calificar porque votó rechazo a una persona de facho pobre, ¿ya?, en una expresión mayor del clasismo, ¿no? Ojo, es un sujeto al cual yo tengo que apuntar mi política, aquel que votó contra una ley o un marco de ley que pudiera favorecerlo, es un sujeto al cual yo tengo que dirigir mi política, no descalificarlo, ¿ya? Y en esa lógica, el modelo, el concepto de poder que presenta el zapatismo no es válido solamente para México, es válido en cualquier lado. Aquí no hay condiciones para pensar en un ejército de liberación nacional, ¿no? Hoy día no existen esas condiciones, ¿ya? Pero sí existe una lógica y un concepto de poder que hay que ponerle atención y que sobre todo hay que practicarlo. Yo creo que quiero cerrar con esto, y me callo para no hablar más, con un texto del subcomandante Marcos, ¿no?,
a propósito de la relación con el resto de la izquierda. Dice, no nos preocupa el enemigo, nos preocupa cómo vamos a definir una nueva relación entre compañeros. Porque de una ofensiva militar nos levantamos. Si nos atacan y nos hacen pedazos, nos podemos rehacer. Somos expertos en perder y volver a levantarnos. Pero esto de hacer algo nuevo, de encontrarnos en un terreno nuevo, es muy doloroso para aquellos con los que nos encontramos y muy doloroso para nosotros también. Es lo más difícil. Y si podemos resolver eso, se resuelve el futuro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y no tiene nada que ver con las armas ni con la guerra. Ahí hay un tema, cuando hablamos de la unidad, como un elemento central a construir, en que tenemos que resolver precisamente en cómo va a ser esa relación. Y hay que poner en la mesa del debate estos conceptos de poder, porque si no, como decía Salazar hace unos años, volverán a fracasar los aprendices, o sea, volveremos a cometer los mismos errores. Muchas gracias, Roberto. Por el tema del tiempo vamos a pasar a la última pregunta que va a ser Marlene, al parecer. Marlene, por favor, adelante. Sí, es decir, a ver, lo que de la exposición que hizo Roberto se entiende que, y de el porcentaje que habló Pablo de población indígena que tiene México, pero de las características, eso de que buscan una cuestión nacional y que se identifican con la bandera de México, habla ahí de que hubo una intervención o una retroalimentación mutua. Lo que queda claro, nosotros tenemos una crisis con la democracia representativa. Entonces, por eso miramos este movimiento zapatista con interés, aun cuando sepamos prácticamente nada de él. A mí me gustaría centrar una pregunta, si es que se puede ilustrar algo acá, o si no lo dejamos como tarea para la casa o para una próxima oportunidad. ¿Cuáles serían los problemas? Porque tendemos a coincidir que el tipo de democracia, que los mandatos, ¿cierto? Todo lo que la autonomía, todo lo que se nombró aquí, especialmente los tres ejes últimos que nombró Roberto. Pero ¿cómo es? Es decir, ¿cómo es? ¿Cuáles son las dificultades que tiene el zapatismo dentro de sí mismo? Es decir, ¿cuáles son las dificultades de vivir de la manera en que están viviendo? O eso fue posible, por ejemplo, porque las comunidades indígenas tenían esa manera de cohabitar. Eso. Gracias, Marlene. Sí, a ver, así como tratando de ser sintético para aprovechar la palabra también de Pablo. Yo mencioné que las comunidades indígenas en México o en cualquier parte, ¿no? Esto no es privativo de México, ¿no? Entre paréntesis, uno de los gestores, digamos, de la teología indigenista es un ecuatoriano, ¿no? Que es pro años, ¿ya? La comunidad indígena ha jugado un rol fundamental también en los procesos que se han vivido en el Ecuador. No es privativo de México, pero en este caso, digamos, y en el proceso que han desarrollado concretamente los zapatistas, ¿no es cierto? Evidentemente, y creo que lo mencioné en varios momentos, ¿no? Había un ejercicio de ensayo y error, ¿ya? Había un ejercicio de ruptura respecto de algunas tradiciones de las propias comunidades, ¿ya? Pero también está a la base de esa cultura el sentido de lo comunitario, que es lo que facilita la búsqueda del común, ¿ya? A diferencia en el ejercicio que nosotros tendemos a hacer, que es a la confrontación más bien de las diferencias, y en esa lógica hacemos que los procesos sean bastante más complejos en la posibilidad de lograr acuerdos para avanzar, ¿ya?
Ellos, por lo tanto, en síntesis, ¿no es cierto?, están cambiando lo que hay que cambiar de esa cultura, ¿no? La subordinación de la mujer, ciertas cuestiones que habían con estos liderazgos cacicales, digamos, pero han retomado, ¿no es cierto?, el espíritu de lo comunitario. Y evidentemente, en una población donde mayoritariamente son, como Ecuador, Bolivia, qué sé yo, el propio México, la población indígena, está en los genes esa cultura ahí latiendo. Por lo tanto, en teoría hay unas probabilidades más altas que esos acuerdos y esos procesos se puedan vivir de manera más fluida, ¿ya? En el caso nuestro hay una ruptura importante en ese sentido, más todo lo que hizo la dictadura y la concertación que ayudó a desmembrarnos definitivamente. El proceso nuestro es mucho más largo y lo que hay que ir a buscar precisamente son esas lógicas que en algún momento dado se presentaron, no sé, en las mancomunales, en las cooperativas, en el surgimiento de las cooperativas, a recuperar esa parte, ¿no es cierto?, en que lo comunitario, lo colectivo tenía un rol preponderante, ¿no? Nos llevan unas ventajas ya respecto de la situación nuestra, pero yo creo que hay que tomar el tema del zapatismo desde esa perspectiva, ¿no? Los otros procesos, las particularidades a la interna del proceso que viven en relación con el Estado mexicano a lo largo del territorio mexicano, serán ellos mismos y los mexicanos quienes tengan que resolverlo. Nosotros tenemos que recuperar el concepto, a mi juicio, político y el concepto de poder que ellos legaron, digamos, o recrearon para el mundo. Gracias, Roberto. Pablo, por favor, cortito, porque estamos ya por terminar. Estás silenciado, Pablo. Déjame. Apagaste la cámara. Ahí sí está el audio, Pablo. Perdón. Lo paradójico que encontramos aquí es como un pueblo mexicano de dominio absoluto de dictadura desde 1856, que México ha sido producto de dictaduras, ¿no? Y la Revolución Mexicana simplemente se convirtió en una nueva dictadura para el futuro. Por lo tanto, este pueblo lleva desde 1856 en dictadura, ¿no? Imagínense lo que significa vivir en dictadura. Imagínense lo que significa la educación política, que no existía para nada, a diferencia de Chile. Chile traíamos una tradición desde Recabarren para acá con una formación política muy diferente, muy avanzada respecto a México. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que los zapatistas no hayan llegado a este proceso? Y me encuentro las diferencias. La diferencia es que los zapatistas, primero, ¿no?, tienen un concepto de la vida, ¿no?, un concepto, ¿no es cierto?, de lo comunitario, tienen un concepto del medio ambiente, tienen un concepto de cultura, de comunidad colectiva, tienen un concepto de lógica donde ellos, entre más cercanos, ¿no? Porque acuérdense que los zapatistas surgieron en la selva. Estamos hablando de la selva lacandona, lo que significa vivir en una selva, ¿no? Que ellos todavía místicamente conservan muchos elementos, ¿no?, pegados a lo que es la realidad de su mundo y su submundo, ¿no?, que también lo manejan los mapuches. Si vemos los mapuches, los tres elementos que manejan, están muy ligados a la tierra, muy ligados a la realidad, muy ligados al cosmos, a la cosmología. Por lo tanto, sí tenemos que nosotros empezar a aprender muchas cosas del movimiento zapatista, pero mientras no resolvamos el problema de la comunidad. En Chile yo nunca he visto que practiquemos la comunidad. Con todo respeto lo digo. No practicamos la comunidad, no practicamos la colectividad, no practicamos prácticamente lo que implica el respeto a la vida, el respeto al medio ambiente. Y el poder lo seguimos viendo como poder autoritario, como poder vertical. No hay un poder compartido, ¿no? Y allá, por ejemplo, aquí claro, los indígenas practican, como dijo el compañero, practican la democracia directa, participativa, deliberativa y vinculante. Por lo tanto, ¿no? Y yo les invitaría a revisar mucho los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué digo los acuerdos de San Andrés? Porque todo este movimiento zapatista terminó justamente, ¿no?, con una modificación de las leyes de la Constitución Política Mexicana.
donde se presentó al Congreso y el Congreso no, deliberó, y se llaman los Acuerdos San Andrés, para que veamos qué es lo que pedían constitucionalmente los zapatistas. Y ese Acuerdo San Andrés prácticamente todavía está pendiente en el Congreso mexicano para que aprueben los Acuerdos San Andrés. ¿Cuánto? Muchas gracias, Pablo. Roberto, te doy un par de minutos para el cierre. Bueno, simplemente agradecer la invitación. Me parece que un tema como este debiera estar siempre vigente. Hubo como temporadas, ¿no? Ya lo decían ahí 94, 95, cuando trascendió a la prensa, digamos, internacional. Tuve la suerte de recorrer varios lugares del país y sobre todo universidades que te invitaban a hablar sobre el tema, a conocer, querían conocer, en un momento que aquí en Chile era complejo, ¿no? Por las propias universidades estaban prácticamente desarticuladas. La Federación de la Chile en el año 94-95 no existía, la principal universidad del país, porque no había quórum, ni siquiera el 20% para constituir una federación. Entonces había una búsqueda ahí que era importante. Y después ocurrió algo por ahí, después de la movilización estudiantil del 2006. Después de muchos años vuelven a invitarte a distintos lugares, estudiantes, qué sé yo, que quieren conocer sobre la experiencia zapatista, cuando a mí me parecía que ya había sido sepultada por muchos sectores, incluyendo sectores de izquierda. Por tanto, el que haya un espacio como este para plantear el tema, ojalá poder mantener contacto con Pablo, te fijas, porque estamos ahí pensando hacer cosas más adelante y sería bueno que pudiéramos coordinar algunos temas, a lo mejor hasta de cosas que pudiéramos hacer acá en Chile. Así que, y bueno, y agradecer una vez más a los organizadores y a cada uno de los que tuvo la paciencia de escuchar. Ojalá que haya servido lo expresado. Con mucho gusto, Roberto. Estamos abiertos a cualquier diálogo. Sí, yo les comparto sus contactos entre ustedes, ¿ya? Para que tengan comunicación. Muchas gracias, Roberto, por la exposición. Gracias a la gente que hizo las preguntas, gracias a la gente que está acá, a Fermín, a Óscar, a Guillermo, a Nelson, a Laura, Reinaldo, Luis, Gerjon, Marlene, Pilar, Pablo y por supuesto a Roberto. Te dejamos invitado, Roberto, para una futura exposición sobre algún tema relacionado con la política, con el quehacer, con el zapatismo, que son los temas que tratamos acá en los Tagunes. Así que, una vez más, reiterarte las gracias y estamos en contacto en el futuro. A ustedes también agradecerles la presencia, pues. Y estén atentos porque seguramente el siguiente viernes o el próximo vamos a hacer un Tacún virtual más con algún otro tema tan interesante como este. Muchas gracias por haber concurrido. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Chao. chao. Chao, gracias.